Alumnos del Book Newman, vamos a comenzar ahora con un tema que es muy importante para nosotros, las funciones trigonométricas de variable real. Para eso necesitamos manejar bien lo que es dominio, rango y la gráfica de una función. Cada una de las funciones va a constar de esos términos, ¿no? Dominio, rango y gráfica. Veamos entonces, ¿qué cosa es para nosotros una función trigonométrica? Primero, una función trigonométrica es un conjunto de pares ordenados de números reales. Repito, conjunto de pares ordenados, x, y, así se escriben, pero de números reales, ambos son reales. Donde la primera componente, el x, primera componente, siempre me representa el valor del ángulo, el valor del arco. La segunda componente, ¿qué cosa es? Una razón de ese arco. La segunda componente, el y, siempre nos representa el valor de alguna de las razones de ese arco X. ¿Eso qué implica? Implica que el valor de Y debe ser una razón trigonométrica de X. Ahí está. Esa es la forma simbólica de escribir lo que dice acá. ¿Qué cosa es Y? El valor de alguna de las razones de X. O sea, Y es una razón de X. Definamos en forma sintética la función trigonométrica. A ver, función trigonométrica se define así: como toda función, es un conjunto formado por pares ordenados x, y, donde ambos son reales. Se dice que pertenecen a R2. ¿Eso qué significa, profe? Que los dos son números reales, tanto el x como el y. Donde la primera componente para mí va a ser el arco. Si quiere llamarle ángulo, no importa. Entonces, la primera componente siempre será el arco, el ángulo. Y la segunda componente, una razón de ese arco. Eso significa que el valor de y siempre es una razón del arco X. Ya está. Profe, ¿qué razón va a usar? Depende eso de la función que definas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hablarte del seno, el valor de y sería el seno de X. ¿Quieres definir el coseno? El valor de y sería coseno de X. La razón se usa dependiendo de la función que estás definiendo. Perfecto. A ver, vamos a colocar acá una pequeña observación. A ver, profe, ¿qué dice esa observación? Algo sencillito, algo pequeño, pero práctico. Mira, ve. Si tú tienes un par ordenado, por ejemplo, un par ordenado AB, y yo te digo que este par ordenado pertenece a una función trigonométrica, automáticamente eso significa dos cosas. Uno, significa que la primera componente para mí viene a ser el arco. Eso es lo primero que yo debo entender. Si una pareja pertenece a la función, la primera componente para mí es el ángulo, es el arco. Y la segunda componente, profe, el valor de B, debe ser una razón de ese arco. Puede ser un seno, coseno, tangente, depende de la función que estés tratando. Entonces la segunda componente es una razón de ese arco, y para mí el arco es A. Ahí tienen ustedes la primera partecita, que es lo que implica hablar de una función trigonométrica. Toda función siempre trae consigo dos conjuntos adicionales. Uno de ellos se llama dominio y al otro se le llama rango de la función. Al grano, entonces, definamos lo que es el dominio de una función. Profe, ¿qué cosa es esto? El dominio de una función, ¿qué cosa es? Es un conjunto también, que está formado por todos los valores de X, ojo, que definen a la función, no cualquier valor, valores de X, pero que definen a la función. Profe, ¿cómo es esto? Un valor de X, chicos, se dice que define a la función cuando tiene Y. Profe, ¿pero por qué? Porque si un X tiene Y, está formando un par ordenado. Ellos son los que definen a la función. Pero si tú ves que algún X no tiene Y, esos no pueden estar en el dominio. Esos no pueden formar la función. ¿Por qué? Porque no completan el par ordenado. Entonces diremos así, en forma sintética nada más. Dominio, valores de X, pero que definen a la función. ¿Cuándo un valor de X define a la función? Cuando tiene Y, porque solo esos formarían par ordenado. Y entonces solo ellos definen a la función. Último, si tú ves algún valor de X que no tiene Y, ese valor sácalo. Ese valor no debe estar en el dominio. ¿Por qué, profe? Porque no define la función, no completa pareja.
no tiene su par ordenado. Muy bien, vamos a definir el dominio de manera simbólica o sintética. Diremos así: el dominio de la función está formado por todos los valores reales de x, tales que el valor de y, que siempre está en función de x, esté definido en los reales. Entonces, en el dominio, ¿quiénes están? Todos los x, pero con esta condición: siempre y cuando el valor de y esté definido. ¿Ok? Si el valor de y no existe, entonces ese valorcito de x, sácalo de la función. No puede estar en el dominio. Esto de acá es dominio, como ven, no hay ni una fórmula. Todos son conceptos. Esos conceptos se van a usar para definir todas las funciones trigonométricas. Rango de la función. A ver, ¿qué cosa es, profe, el rango de la función? Es el conjunto formado por todos los valores de y. Profe, ¿cómo se calcula el y? A través de esto, que se llama la regla de correspondencia o ecuación de la función. A través de eso se calcula el y. Yo voy reemplazando un x y me sale el y que le corresponde. Cada vez que reemplazo me sale un y. Ah, profe, ¿entonces va a reemplazar cualquier valor? No, ahí está bien clarito. En el rango están todos los valores de y, pero que se obtienen a partir del dominio. O sea, a partir de este conjunto. Por eso no se concibe que ustedes calculen el rango si primero no me han definido el dominio, porque solo esos valores son los que ustedes van a reemplazar. Entonces veamos, en el rango es el conjunto formado por todos los valores de y que puedas obtener a partir del dominio. O sea, solo los x que están en el dominio los vas a reemplazar. Profe, yo tengo más x, bacán, no sirven. Solo los que están en el dominio puedes reemplazarlo, no cualquier valor. Muy bien, de manera sintética vamos a definir el rango de la función. El rango de la función es el conjunto que está formado por todos los valores reales de y, tales que ese valor de y que se calculan siempre a través de una regla van a ser obtenidos para cada x del dominio. Esto de acá es importante que ustedes lo manejen. O sea, tú no vas a reemplazar cualquier x, no. Solo los x que están en el dominio de esa función. Listo, chicos. Hasta ahí tenemos dos conjuntos. Y como ves, es un cúmulo de teorías que te va a permitir definir a partir de eso todas las funciones. Y yo te estoy hablando de dominio y rango en general, para cualquier función es lo mismo. Las trigonométricas forman parte de un grupo grandazo que se llama funciones. Ya, entonces de ese grupo vamos a hablar solo de las trigonométricas, pero con los conceptos que no van a cambiar nunca, salvo la definición, que es lo único que yo les planteé aparte. Gráfica de la función. Profe, ya sabemos que la función es un conjunto que está formado por pares ordenados, pero cuando tú agarres un par ordenado de la función y lo lleves al plano, los pares ordenados definen puntos en el plano. Profe, mi función tiene 90 pares ordenados, lo llevo al plano. O te vas a tener 90 puntitos ahí. Cuando tú unas esos puntos, se va a formar una curva. A esa curva que se forma, a eso se le llama gráfica de la función. Y como todas las parejas de la función están en la gráfica, entonces basta que yo analice la gráfica y tengo todo lo que necesite de la función. Les vuelvo a repetir, la gráfica, ¿qué cosa es? Lo que te acabo de mostrar, es una curva en el plano. Esa curva que se va a formar cuando yo una todos los puntos que definen los pares ordenados de la función. Te vuelvo a repetir hacia atrás. Cada par ordenado en el plano me representa un puntito. Entonces, si esta función tiene un montón de puntos, ubícalos todos en el plano. Al momento de unir, se va a formar una curvita. A esa curva se le llama gráfica de la función. Muy bien, muchachos, eso va a ser entonces conceptos generales para todas las funciones. Así que no teman, que vamos a entrar ahora a definir cada una de nuevas funciones trigonométricas. Muy bien.